Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy, para los amantes de la pechuga de pollo, para los que nos encanta este tipo de carne, que es una carne que queda bastante seca, os voy a dar una forma infalible para que siempre podáis comer la pechuga de pollo jugosa y con un sabor extraordinario. Olvídate de comerte esa carne de pechuga de pollo seca, a la plancha, sosa y sin sabor y pasa a probar esta receta que seguro que te va a encantar. Es una carne que viene marinada y que después os voy a dar un truquito a la hora de cocinarla para que os quede súper jugosa y súper rica. Así que cámbiate al nuevo sabor de la pechuga de pollo jugosa. Muchas gracias, os dejo con la receta. Queridos amigos, para esta receta vamos a utilizar 1 kilo de pechuga de pollo cortada en trozos. La podéis utilizar en el corte que vosotros queráis, las pechugas de pollo enteras o simplemente cortarla a cuadraditos, a filetes, como más os guste. Vamos a utilizar una bolsa de congelación y en ella vamos a introducir todos los trozos de pechuga de pollo. A continuación os voy a decir la marinada que yo le voy a poner, pero que dependiendo del país en el que estéis, si alguno de los ingredientes o alguna de las especias no la podéis encontrar, podéis sustituirla por la especia de vuestra preferencia. En primer lugar vamos a ponerle una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo. Yo le voy a poner una cucharadita de especias para pinchitos, que si queréis pues podéis añadirle la especia de vuestra preferencia, cominos, pimentón, lo que vosotros queráis. A continuación le vamos a poner 2 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra y le vamos a poner 100 mililitros de vino blanco. En este caso yo le he puesto prosecco o cava, le podéis poner el vino de vuestra preferencia. Si le ponéis vino tinto os va a cambiar un poco el color y va a quedar más oscura, pero con el vino blanco, o incluso si no queréis ponerle vino le podéis poner cerveza o le podéis poner simplemente un poquito de agua, si no queréis añadirle nada de alcohol. Lo vamos a mover todo muy bien, ahí con alegría, cerramos la bolsa y la vamos a dejar en el frigorífico de un día para otro. A continuación, una vez que ha pasado ya el tiempo, vamos a colocar una sartén en el fuego con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra, la dejamos que caliente y vamos a añadir las pechugas de pollo. Las vamos a poner todas muy bien extendidas en la sartén y ya no las volvemos a tocar hasta que no se le ha consumido todo el vino que tenía, todo el caldito, en este caso el prosecco o el cava. Las vamos a dejar ahí tranquilamente a fuego fuerte. Y una vez que ya se ha consumido todo ese caldito que tenía, le vamos a ir dando la vuelta, que como veis ya están bien doraditas por esa parte. Las vamos a dejar que se doren muy bien por la otra parte, también simplemente sin estar todo el rato moviendo, porque esto solamente nos haría que perdiera más el jugo y que se nos quedaran secas. Así que las vamos a dejar que se doren muy bien por la otra parte y esto está ya listo para comer. Olvídate de comer esa pechuga de pollo seca y sin sabor y pásate a esta nueva receta, una receta de pechuga de pollo que sigue siendo súper saludable y que además la textura blandita, jugosa y esa textura por fuera crujientita y doradita te va a hacer que vuelvas a repetir una y otra vez. Voy a coger un trocito ahí para probarla, para que veáis por dentro lo jugosa que queda, no pierde su propio jugo y además al estar marinada de un día para otro en el juguito y en las especias que le hemos puesto, el sabor es extraordinario. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!